Señores, estamos arrancando este programa, por supuesto, haciendo hincapié y orientando nuestro análisis y nuestra apertura del programa el día de hoy, obviamente en base al discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer en la ONU. Su último discurso. Fue su último discurso en ese organismo, por supuesto, el 10 de diciembre termina su mandato, gane quien gane, pase lo que pase, Cristina vuelve al sur, por lo menos por 2 años, y por supuesto habló y dijo cosas bien polémicas. Esto era esperado, era esperable. Habló después del representante de Zimbabue, se retrasó un poquito la locución de la presidenta, se esperaba que lo hiciera cerca de las 5 de la tarde, hora de la República Argentina. Finalmente se retrasó, esta vez no producto de la impuntualidad de la presidenta, sino producto de la propia dinámica de la Organización de las Naciones Unidas, y comenzó su discurso cerca de las 7:20 de la tarde. Hay varias cosas para comentar sobre el discurso de la presidenta, porque por supuesto tiene muchísimas aristas, varias de ellas polémicas, muchos temas de los cuales hemos hablado aquí en el ámbito más vernáculo, en el ámbito nacional, pero ahora trasladados al escenario y al contexto de la ONU, por supuesto revisten de un carácter superior. Habló de Irán, por supuesto, dijo que Obama era cómplice del régimen iraní, habló de Nisman, habló de Stiuso, habló de los fondos buitres, pero arrancó la presidenta con esa impronta tan particular y casi que pretendió darnos una noticia a todos los habitantes del mundo, porque como si no lo supiéramos, Cristina dijo esto. El mundo, señoras y señores, y no hace falta que se los diga yo, no está nada bien. Podríamos hablar de las crisis de los refugiados, producto de los depredadores financieros en los países que no alcanzan a sostener a su gente y emigran hacia Europa en balsas, en canoas desde el África, o a los refugiados, producto de los señores de la guerra. Ahí está, Cristina nos anuncia, nos dice, nos cuenta, nos reporta que el mundo no está nada bien. Nosotros lo sospechábamos ya de antemano, pero ayer tuvimos la confirmación de la presidenta cuando arrancaba su discurso allí en la ONU. Pero para mí, por lo menos criterio que además entiendo que comparte Marcelo Longobardi, porque utilizó también un fragmento similar para graficar su columna, su editorial del día de hoy, tiene que ver con lo próximo que vamos a escuchar, porque Cristina se refirió a Stiuso, se refirió a Nisman, se refirió a Irán, y se refirió también en los Estados Unidos, en Nueva York, en la ONU, al presidente Obama. Datos reveladores y hasta estremecedores, señoras y señores, de vinculaciones con servicios secretos externos, con cuentas en el exterior, con vinculaciones con los fondos buitres, no denunciados por esta presidenta, sino por propios miembros de la comunidad judía de mi país. Y también hemos citado en una oportunidad, hace muy pocos días, al embajador norteamericano en nuestro país, para pedir explicaciones acerca de que en qué calidad se encuentra este ex miembro de los servicios de inteligencia argentinas aquí en Estados Unidos. Él estuvo a cargo de toda la investigación de la causa AMIA desde el primer momento. Después Cristina inmediatamente habla del memorándum de entendimiento del pacto con Irán y dice que si la Argentina es cómplice de Irán, entonces ¿qué es Barack Obama? Y acusa a los Estados Unidos de refugiar a Jaime Stiuso. Vamos a hablar después de Stiuso, pero hay que decir una línea para que se entienda y para que se sepa. Y yo sé que del otro lado esto ya se sabe, pero me parece que vale la pena recalcarlo. Jaime Stiuso fue el espía más importante de esta década. Fue aliado fundamental de Néstor Kirchner primero y de Cristina Kirchner después. Y Néstor Kirchner es el que le dice a Nisman, primero en este gobierno Nisman queda a cargo no de la unidad fiscal de la AMIA, y es Néstor el que le dice, vos vas a trabajar con Stiuso. Y le dan total poder a Stiuso dentro de la CIDE para moverse, ya lo era, pero para moverse todavía con más poder como director general de operaciones, que es tal vez el cargo más alto en la práctica y en los hechos, ¿no? Hay un secretario, hay un titular de la CIDE, pero el que maneja la CIDE de verdad es el director general y fue Stiuso, y Cristina lo conoce. Es decir, Stiuso era un monstruo que ya había sido creado por gobiernos anteriores, incluso en décadas oscuras de la Argentina, pero fue un monstruo consolidado, sin lugar a dudas, en esta década, en estos últimos 12 años, producto también de la obsesión de Néstor Kirchner
por la información secreta de opositores, de periodistas, de banqueros, etcétera, Jueces. que le acercaba, jueces, fiscales, que le acercaba Estiuso. Claro, Estiuso era un espía importante, esto está en el libro Código Estiuso de Tato Bian, pero asume como director general de operaciones de la CIDE en la semana del 2001, aprovecha ese vacío administrativo y político que hubo en la CIDE para ser nombrado en ese cargo, y se queda ahí y efectivamente amplía su influencia, sobre todo, además de la CIDE, en los tribunales federales, donde tuvo aliados muy importantes, y en los medios, Ahora, medios Nico, oficialistas también. Por lo tanto, esto es una especie de autodenuncia. Es que es, la verdad que es una frase, Porque qué sé yo, no sé si de calificarla como inentendible, porque primero acusar al gobierno... Porque si le pide explicaciones al gobierno de Estados Unidos... En la ONU. En la ONU, sí, debería dar ella las explicaciones de por qué motivo durante tantos años estuvo al frente de la inteligencia de la Argentina, canalizándolo justamente en relación a este tema clave como es el tema de la AMIA. Hay una palabra, Isma, que es exactamente lo que vos acabas de decir. Cristina no lo nombra, no dice Estiuso, no utiliza su nombre, pero lo trata obviamente de referenciar. ¿Y sabés cómo lo llama? Lo escuchábamos recién, el funcionario. ¿Funcionario de qué gobierno, presidenta? De este gobierno. No es funcionario de Estados Unidos, funcionario de Venezuela, funcionario de Irán, funcionario de su gobierno y del de Néstor Kirchner. Por eso es curioso la manera en la que la presidenta se refiere a Estiuso. Pero también habló de los fondos buitres. Y como era de esperarse, Cristina habló sobre aquel, documento que se firmó con unos 9 puntos que la Argentina presentó como una enorme y brutal victoria frente a los fondos buitres, pero que vos analizabas aquí que en realidad no es tan así. ¿Cómo es el tema? Bueno, no, primero me llama la atención que haya dicho esto de los fondos buitres. ¿Por qué motivo? Porque en el programa de gobierno que quiere implementar Daniel Scioli, en el caso de acceder a la presidencia, figura la negociación con los fondos buitres. Entonces, acá vuelvo a hacer la denuncia de ayer de Cristina contra los fondos buitres. Cuidado, es una denuncia contra el Frente para la Victoria que se presenta en estas elecciones y que ha dicho que va a negociar. E inclusive si se obtuviese algún descuento en la negociación con los fondos buitres, esa relación que hizo ayer Cristina, de que al 92% le pagamos 40.000 millones y al 7% pagarle 20.000 sería un exabrupto, ese exabrupto sería válido inclusive si en lugar de pagarle 20.000 a los fondos buitres le pagásemos 15.000, claro, pagamos como resultado de alguna negociación. Por lo tanto, vuelvo a señalar, esta denuncia contra los fondos buitres hecha por la presidenta termina siendo una denuncia contra el programa o contra las propuestas económicas que el Frente para la Victoria impulsa para estas elecciones. Y el otro tema es que la resolución de la ONU no se aplica en primer lugar para el caso argentino, porque es hacia adelante. Claro, no es retroactivo. No es retroactivo, no modifica absolutamente nada, no modifica el fallo de Griesa contra la Argentina, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, cuando uno analiza los 9 puntos, son puntos de que hasta dice que hay que dar, que acreedores y deudores deben brindar toda la información, que es justamente una de las exigencias de los fondos buitres, que quieren tener toda la información en sus manos para poder aplicar los embargos contra la Argentina. Claro. Por lo tanto, este es un punto favorable a los buitres. Favorable a los buitres. Cuando dice que hasta que no haya una reestructuración de la deuda original que cayó en default se mantiene válida, está diciendo que los bonos que entraron en default siguen teniendo el 100% de acreencia sobre la Argentina, sin ningún tipo de... O sea, cuidado con esto, porque lo va a tratar el Congreso. Yo llamo a los diputados y senadores argentinos a que lean los 9 puntos, no lo levanten la mano sin leer los 9 puntos, porque los 9 puntos no dicen nada de lo que tanto Kicillof como la presidenta presentó, la presidenta en el día de ayer, y Kicillof en forma reiterada, de que esto es una sopapeada que le está dando la Argentina a los fondos buitres, porque se preservan todos los derechos de los acreedores. Y de ese punto de vista es una resolución que no afianza la soberanía
del país deudor, sino todo lo contrario. Muy bien, recordemos, Isma, que es el mismo Congreso que levantó la mano con el pacto con Irán, es decir, de leer puntos no se desprende tampoco ninguna actitud. Pero por lo menos que una vez hagan. lean lo que van a votar. No, y también es no llamativo, sino preocupante, diría, la parte del discurso de la presidenta en la que dice que la comunidad judía o un sector de la comunidad judía vinculó a Nisman con los fondos buitre. Se está refiriendo en realidad a un artículo que es bastante patético de Jorge Elbaum. Un artículo de opinión, incluso está consignado en página 2. De una persona que se llama Jorge Elbaum, muy cuestionada en la comunidad judía, que armó como una especie de mapa en el que vinculaba a Singer financiando a Nisman, una cosa completamente sin pruebas, que no es avalada por las autoridades de las asociaciones judías, y fue ella misma, la presidenta, la que replicó esa nota, después de decir... O sea, esa nota que no tuvo ningún tipo de relevancia, de un personaje ignoto y absolutamente gris, incuestionado como Elbaum, tuvo relevancia a nivel nacional porque la propia presidenta lo tomó y lo tuiteó y lo puso en su Facebook. Si no, nadie se enteraba. La nota era un delirio, decía que como que Nisman fue financiado por Paul Singer. Y denunciaba, por ejemplo, a Santiago Kovaldov por traición a la patria. Claro, una locura absoluta. Lo denunciaron en tribunales. Bueno, ahora lo repitió, pero ante la ONU. Ante la ONU. Cristina, esto lo sabe bien Natalia Nivikiviat, iba a la ONU y daba los discursos completamente contrarios, pero completamente contrarios. O sea, le pedía a los Estados Unidos apoyo en la lucha contra Irán, apoyando la tesis de Stilson en el caso Nisman. Completamente contrario, hasta el 2012 cuando cambia su posición y se firma el memorando con Irán. O sea, es la misma persona diciendo exactamente lo contrario que decía hace muy pocos años. Allá en Estados Unidos, y estuvo cubriendo, por supuesto, el discurso de la presidenta, está Natalia Niveskiviat, estamos comunicándonos con ella en este momento. ¿Está enganchada Natalia en este instante? Bueno, en un ratito nada más vamos a ver si podemos tomar contacto con ella, porque estuvo allí, nosotros conversamos con ella el día de ayer, nos daba de alguna manera un anticipo de lo que efectivamente había dicho la presidenta, o iba a decir la presidenta. No habló sobre Malvinas, este es un dato curioso.